2011, el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció su pavimentación, pero el 80% todavía sigue siendo de ripio. Este es el kilómetro 70 de la ruta provincial 47. En este punto se divide la licitación que fue adjudicada en 2011. De aquí para allá, la empresa Can y Costilla. Y de aquí hacia atrás, la empresa Austral Construcciones. Las dos pertenecen a Lázaro Báez. Salieron a decir que yo era un cobarde y que no era periodista. Y vos es que fue hasta gracioso, porque de mí pueden decir de todo, pero las dos únicas cosas que realmente es difícil sostener es que no soy periodista y que soy cobarde. Lo único que soy es periodista. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Su participación en el hecho se pondera que la acusación se efectúa a su respecto, se hace en grado de jefa de la asociación ilícita y como autora de la defraudación. Valoramos de manera negativa el desprecio demostrado hacia la ciudadanía en general al emplear fondos que debieran haberse destinado a una utilidad social en provecho personal. Por su falta total de arrepentimiento y de interés ante el grave hecho de corrupción que ocurrió durante sus dos gobiernos y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. ¿Es corrupción o justicia? Y ustedes tienen la decisión. Ellos en libertad y yo presa, pero quiero decirles algo. Estar presa es casi un certificado de dignidad política y personal histórica. Créanme. Quiero que Lola y Bárbara, que están acá, mis hijas, crezcan en un país a donde vayan presos todos los que tienen que ir y donde devuelvan lo que se robaron. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche y bienvenidos a esta intensa emisión del Corresponsal como siempre. Un sábado muy cargado de información. Vamos a estar con Rodrigo Alegre, con Ricardo Stroder, con el fiscal Campagnoli, hablando de aspectos diversos que tienen conexidad con la condena contundente a Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad, 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos. Este va a ser uno de los temas. Vamos a estar con Paula Bernini también, que nos va a contar qué le dejó su presencia de estos días en Corrientes ante el caso Loan, ¿no? Que ella conoce también. Pero ya mismo vamos con información de último momento. Bueno, por supuesto, tensión en Medio Oriente ante este conflicto tremendo entre Israel e Irán. Tiene la información actualizada Gonzalo Bañez. Gonzalo. Efectivamente, Nelson, porque una nueva ola de misiles sobre el cielo de Israel, también ahora hacia el centro. Así está ahora Jerusalén. Esto es ahora. Esto es ahora, amigo. esto es... Imagínense, hace unos minutos nada más, fíjese, Nelson, la cantidad de misiles balísticos lanzados por Irán. Se calcula entre 70 y 80 misiles. En la segunda oleada en el día de hoy ya son 3 nuevos muertos por el impacto de la artillería en el norte del país. Pero fíjese cómo está ahora entonces Jerusalén. Impresionante. Esto además no son drones, son misiles. Misiles, efectivamente. No, drones se lanzaron durante la tarde de hoy, algunos también durante la noche, pero lo cierto es que la capacidad de defensa de Israel son fácilmente interceptables los drones, no como sucede con los misiles. Es por eso que Irán avanza con los ataques de misiles. Por esta situación también todo Israel, Nelson, se encuentra bajo alarma. Las autoridades le pidió a la población no salir de sus hogares, quedarse cerca de refugios, aunque esto haya sucedido en Jerusalén. Está muy cerca, obviamente, también de Tel Aviv. Correcto. Y en Tel Aviv se están reportando, atención Nelson, todavía no llegaron imágenes, pero algunos impactos en la ciudad. En la ciudad, algunos impactos, como se había visto en el día de ayer.
donde también hubo 3 personas muertas. Todavía no hay imágenes al respecto, pero ya se está hablando entonces de algunos impactos en el centro de Tel Aviv, en la ciudad más importante. Esto está marcando, evidentemente, un escalamiento del conflicto entonces, Gonzalo. A ver, Nelson, si uno va sumando lo que pasó en las últimas horas, indudablemente hay una escalada. ¿Por qué? Israel atacó el corazón estratégico y energético, ¿no? Que es de Irán, las refinerías. Eso es un límite que inclusive Irán había dicho, si atacan las refinerías ya están sobrepasando un límite. Estados Unidos le pidió a su población que abandone, a sus ciudadanos que abandonen Irán. No les aconsejó que no viajen, sino que abandonen inmediatamente Irán. Y ahora esta situación, esta respuesta que se repite una y otra vez, mientras Nelson se mantiene las operaciones de Israel en suelo iraní. Correcto. No es a lo que es un ataque y termina. No. Fíjese Es impactante esto que estamos viendo, la noche de Jerusalén. Las estelas y las intercepciones y cómo algunos proyectiles, mira acá, Nelson. Llegan, ¿eh? Llegan, efectivamente. A ver, hay que decirlo, algunos impactan porque la propia cúpula de hierro deja que impacten, porque van hacia lugares que no generan riesgo, pero otros claramente están impactando en zonas residenciales, que es donde está focalizando en cierto sentido sus ataques Irán, porque no se ven objetivos militares a simple vista como si está sucediendo en suelo iraní. Un momento histórico, Nelson, que se está viendo en Medio Oriente, que la gran pregunta es, ¿puede ser un antes y un después en una región que ya no tiene a Siria, a Bashar al-Assad, que ya no tiene casi al Hezbollah muy desmembrado, al Hamas, el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza? Claramente Irán es el próximo objetivo de Para Israel. aquel que por supuesto está viendo el programa, viene siguiendo esto, pero siempre es importante explicarle esto. ¿Qué es lo que ha desencadenado esta avanzada israelí con esta represalia ahora de Irán que genera una situación realmente de guerra? Realmente de guerra, una guerra abierta, ya Nelson. A ver, las justificaciones, y está bueno esto mencionarlo, que Israel básicamente y fácilmente dijo, Irán está muy cerca de tener un arma nuclear. Básicamente 15 bombas nucleares, 15 ojivas nucleares que son capaces de ponerse en las cabezas de los misiles, y por eso Israel dice, si nosotros no atacamos ahora, nos arriesgamos a que en el corto plazo Irán ya tenga esa capacidad nuclear, básicamente una bomba nuclear. Claro, ahora se está viendo cómo se expande también los ataques, porque en principio fueron sobre las instalaciones nucleares, sobre los ingenieros y los científicos que trabajan en el proceso nuclear de Irán, pero ahora ya se están atacando también bases militares, se está descabezando a toda la cúpula de la Guardia Revolucionaria y del Ejército, pero también al sector económico. Un Irán que en cierto sentido venía con crisis o con presión interna. Si se ataca el petróleo, si se ataca las refinerías, puede generar inclusive un rebalance también a nivel global. Sin duda, acá está ocurriendo, y vos corregime si esta es la primera evaluación, es decir, Israel está atacando objetivos precisos. Sí. ¿No? Refinerías, bueno, esta muerte de los comandantes, lo cual marca un trabajo de inteligencia fenomenal, instalaciones militares. En cambio, Irán está contraatacando a ciegas, digamos, al montón, sobre población civil mayoritariamente. Efectivamente, a mansalva. A ver, algunos ataques de Irán están focalizados. Ayer, por ejemplo, veíamos que estaban dirigidos al Ministerio de Defensa, que es el único edificio gubernamental que se encuentra en Tel Aviv, justo enfrente a la Plaza de los Secuestrados, pero después los impactos del resto de los misiles se ve contra zonas residenciales. Lo quirúrgico que fueron las operaciones israelíes, indudablemente habla de una penetración de inteligencia de años, Nelson, no desde el 7 de octubre del 2023 ahora, sino de años, porque saber en qué lugar y en qué momento exacto de los edificios o de los departamentos estaban los altos mandos militares, habla de que hay agentes del Mossad o agentes de Israel cerca de ellos para monitorear el paso a paso de sus movimientos. Así que indudablemente, ¿no?, es de un detalle quirúrgico. Por ahora, hay que ver cómo continúa esto. El año pasado, para matar a Nasrallah, el líder de Hezbollah, se tiraron 70 toneladas de bombas sobre el Líbano. Hay que ver. Por ahora, en estos 2 días de combate y de guerra, vienen siendo quirúrgicos. ¿Cómo avanzará? Es un gran interrogante. Perfecto. Rol de los Estados Unidos. Claramente Trump no estaba. Después lo quiso disfrazar. No sabía, le costó casi 12, 24 horas reubicarse para tener protagonismo en esto.
Dudando, Nelson, dudando. A ver, acaba de terminar un desfile militar que llevó adelante Donald Trump. Hoy se cumple, es el aniversario de 250 años de la creación del ejército. Un imponente desfile militar en Washington. Con el cumpleaños de él, además, ¿no? Acá es más conocido con 79 años. Muchos decían, ¿no? Acá está, esto es en vivo, fíjate, Nelson, imágenes de Washington, donde básicamente lo que hizo, como en su momento hace Vladimir Putin, como hace el líder norcoreano, desplegar todo el poderío militar de los Estados Unidos. A última hora, la noticia de última hora, Nelson, es que, según reportes de los corresponsales en la Casa Blanca, Israel le pidió formalmente a Donald Trump que se acople a las operaciones militares de Israel en territorio iraní. Por ahora esto fue rechazado, no es algo que haya sido aceptado, pero hay que tomar dimensión. Trump viene sacando a sus diplomáticos, a su personal no esencial de las embajadas norteamericanas de Medio Oriente. O sea, Estados Unidos está previendo que esto continúe. Que va a escalar. Y se suma, Nelson, también a que Keir Starmer, hoy el primer ministro británico, a la tarde anunció el refuerzo de los aviones caza de combate del Reino Unido en Medio Oriente. Básicamente los países occidentales están reforzando su presencia en Medio Oriente. Porque hay una amenaza de ataques también a bases militares de Gran Bretaña y Francia desplegadas en la zona, ¿no? Y de Estados Unidos también. ¿no? Por supuesto. Irán dijo, bueno, y hay que ver con atención, porque Irán dijo, si ataca las refinerías, por eso digo que es tan importante el ataque a las refinerías, es el corazón económico de Irán. Si atacan a las refinerías, vamos a amenazar o podemos también atacar estas otras bases. Y atención, Nelson, con que otra amenaza es, después lo vamos a ver en un mapa, el estrecho de Hormuz. Irán tiene su costa sobre el estrecho de Hormuz, que pasa por ahí el 20% del petróleo que se comercializa a nivel global, el 20% del petróleo global, básicamente saliendo del Golfo Pérsico, que son los países productores de petróleo, y se distribuye después a todo el mundo. Si se corta ese estrecho, el 20% del petróleo no pasaría, y es parte también de la amenaza que está teniendo Irán en estas horas. Bien, en este contexto, claramente hoy hubo una conversación entre Trump y Putin, ¿no es cierto?, con posiciones distintas. Y en un contexto, Nelson, que también se reportaba hace unos minutos, un ataque tremendo con drones de Rusia a Ucrania, donde el foco estuvo en Medio Oriente. A ver, Trump, no hubo un comunicado formal del Kremlin, pero sí la Casa Blanca dijo que los dos habían coincidido en que debía desescalar la guerra en Medio Oriente. Pero bueno, Nelson, estamos viendo que claramente lo discursivo hoy por hoy no tiene el peso necesario para frenar esta escalada. Y repito algo que lo venimos diciendo, pero no es para nada menor, sino que es muy importante. Israel avisó, la operación va a seguir el tiempo que sea necesario. Ayer atacaron 40 horas seguidas, Nelson, 40 horas seguidas, lo dijo el vocero del ejército, las distintas instalaciones nucleares y militares. 40 horas seguidas hasta hoy a la tarde, y ahora se retomó también en distintos puntos de Irán. Operación León Ascendente. ¿Te quedas con nosotros para seguir la información minuto a minuto? Perfecto. Ya seguimos, vamos. Tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa, he elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia, y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Bueno, muy bien. Todavía no se ha visto ningún elemento que permita decir que a Cristina la ha absuelto la historia, como tampoco la absolvió a Fidel Castro. Digamos, más allá de los enojos y demás, la historia no la viene absolviendo a Cristina Fernández de Kirchner. Hay que decir esto, ¿no? Ya vamos a hablar de lo que representa esta condena, esta decisión histórica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Porque además, esta situación ya de condenar a Cristina no se la va a sacar nadie, así alguien la indultara, ¿no? Pero quiero marcar dos cosas nada más para reflexionar, porque ya vamos a hablar con la mesa, ¿no? A propósito de lo que estamos pasando, de lo que va a pasar la semana que viene con esta marcha que se está queriendo armar de Cristina, ¿no? Rumbo a Comodoro Pi para quedar presa, ¿no? Pero dos cosas nada más, ¿no? Que no dejan de sorprenderme, así como el fallo de la Corte era inevitable, inexorable. Y Cristina lo supo
Cristina lo supo, y cuando fundamentalmente la Corte, rechazó un recurso de Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner vio venir su condena, por eso fue a la entrevista y a C5N y anunció la candidatura unilateral a diputada por la tercera circunscripción electoral de la provincia de Buenos Aires, algo nunca visto, porque en la provincia de Buenos Aires, como en el resto del país, no hay elección por circunscripción, es decir, no es que gana un diputado por la tercera sección y el otro no, hay una lista común y después si sacan más votos generales ganan, punto y aparte. Pero esto de Cristina, que además se lo comunicó a Kicillof, marcaba claramente que ella sabía que venía esto, ¿no? Digamos, algo pasó, algo calculó mal en el 2023 cuando no se presentó, pudiendo haberlo hecho a ninguna candidatura, pensó que efectivamente iba a poder presionar a la justicia para que lo inexorable no ocurriera. Pero ocurrió, porque como dicen los jueces, los que conocen las causas, inclusive alguno que pudiera haber tenido alguna afinidad con Cristina Fernández de Kirchner, era ilevantable. El nivel de pruebas es ilevantable. Dos cosas, ¿no?, que a esta altura también me sorprenden. Primero, el lugar de detención, ¿no? Insisto otra vez la palabra, asombro y azoro. No sé qué les pasó a ustedes. Me enteré que los que fueron a hacer el análisis socioambiental dijeron que ese lugar en donde está Cristina, acá a 4 cuadras, en San José 1111, es un lugar apto para cumplir la condena. Los que fueron ahí, ¿pensaron en los vecinos? ¿Pensaron en lo que les está pasando a los vecinos? No hay un estudio socioambiental para ver si es un lugar adecuado. Los vecinos que están con miedo, tienen ruido todos los días, no pueden dormir, no pueden salir, tienen dificultades para entrar a sus casas, ¿no es cierto? Los chicos que están ahí tienen miedo de salir porque les da miedo a la gente para ir a la escuela, negocios que no pueden abrir, el ruido, el batifondo. ¿Alguien pensó, ese es un lugar para que pueda cumplir una domiciliaria en este contexto? Pregunta que me hago. Se ve que a los que fueron, lo que le pase al vecindario no les interesó. A Cristina no le interesa nada, más allá que ella, ¿no? Así que si el que está arriba de su casa, abajo de su casa, el vecino, la vecina puede dormir, le molesta, no puede pasar, le dificultan su vida, a Cristina no le interesa nada, porque es yo. Y cuanto más daño produce, Cristina se siente feliz. Cristina es una persona mala, patológica. No, ahora lo están viviendo en el Partido Justicialista, lo que antes vivíamos tal vez los de afuera. Pero nadie pensó eso. Parece que no, parece que la gente que vive al lado no existe, ¿no? Y van a tener que cumplir la pena también de esos 6 años, ¿no? Y segundo punto, Guado de Pedro, que dijo, no, a Cristina el próximo gobierno la debe indultar. Le digo a Guado de Pedro, preocúpese antes de eso, de controlar a sus adláteres delincuentes que vinieron aquí el otro día, violentos, destrozaron todo y destrozaron no solamente las vitrinas del canal y todo eso, ¿no? Le rompieron bienes, las bicicletas a los que van a trabajar, ¿no? Que vienen a trabajar en bicicleta, ¿sí? A trabajadores que vienen en un autito pequeño a trabajar. Lo hizo José Lepre y otros. De Pedro, antes de hablar, ocúpese de los delincuentes que lo rodean, porque usted supuestamente fue ministro del Interior, es decir, usted supuestamente defendía la ley. Ya seguimos. Provincia de Santa Cruz. Esta ruta fue construida en el 2009 por la empresa Cangue Costilla del empresario Lázaro Báez. Costó 79 millones de pesos y es conocida como la ruta que no conduce a ninguna parte. Es una ruta que está hace muchísimos años, no se inauguró nunca. Como vos ves, esto no es una mentira. Nosotros acá estamos parados en el medio de la nada. En 2011, el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció su pavimentación, pero el 80% todavía sigue siendo de ripio. Este es el kilómetro 70 de la ruta provincial 47. En este punto se divide la licitación que fue adjudicada en 2011. De aquí para allá, la empresa Cangue y Costilla. Y de aquí hacia atrás, la empresa Austral Construcciones. Las dos pertenecen a Lázaro Báez. La obra está presupuestada en 1.200 millones de pesos.
es la ruta más cara del país. Impresionante, pero uno lo ve y cada vez impacta más. Rodrigo, qué fenómeno. ¿Cómo va, Nelson? Bien. Parece una película ¿no? de un grotesco, ¿no? Y no, la Ruta 47 creo que, por lo que tenemos entendido esta semana, cuando se conoció la condena, empezamos a preguntar qué había pasado. Una de estas rutas está, obviamente, en la denuncia que hace Vialidad Nacional en la gestión de Mauricio Macri y estaba también en la denuncia de Elisa Carrió, pero todavía no se terminó la Ruta 47, digamos. La 47 por lo menos no se terminó, la 228 sí, pero la 47 todavía no se terminó. Los mismos vecinos de Puerto Deseado nos lo hacían saber, digamos. Ricardo Estrada, usted fue activo en esta denuncia, de esta y tantas otras de Vialidad Nacional, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Buenas noches, Néstor. Sí, me tocó estar parte en la función con Javier Iguacel, desde diciembre de 2015 hasta la finalización del mandato de Mauricio. Y la verdad que los que venimos siguiendo esto, la denuncia es de abril del 2016, pasaron 9 años, todos estos informes, uno que conoce Santa Cruz, que estuvo ahí, que estuvimos auditando las 51 rutas, que después aportamos a la justicia, Gerardo Policita, Luciani. Nada, eran desvíos de fondos. Austral Construcciones nunca fue una constructora. Fue un instrumento legal para obviamente desviar fondos públicos de la obra pública, que después iban a terminar, obviamente, en el amigo socio constructor del matrimonio presidencial y iba a retornar al matrimonio a través de Otesur Los Sauces. Pero digo, con tal impunidad, siempre Cristina dice que no había pruebas, que no había absolutamente nada en el expediente, nunca ni siquiera quiso hacer una defensa técnica. En todo el transcurso del juicio hubo debate, yo mismo estuve declarando como testigo 9 horas, Javier Iguacel 12 horas, hubo mucho debate. Pero para que usted se dé una idea, Santa Cruz es una provincia que no llega al 1% de la población nacional. Y entre el año 2006 y el año 2012 tuvo el 15% de los fondos nacionales de obra pública. Tremendo. A la par de provincias como Santa Fe, como Córdoba, teniendo muy pocas rutas nacionales, la Ruta Nacional 3, la más importante, pero después esto que veíamos, muchas rutas provinciales. Vialidad Nacional no tiene por qué trabajar sobre rutas provinciales. Pero bueno, ese era el modus operandi de toda esta causa. El doctor Campagnoli, un fiscal valiente, digamos, lo denunció a las Orbaez y tuvo que enfrentar un juicio político tremendo. Por eso quisimos compartir usted unos minutos con usted, porque es uno de los hombres de la República. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Nelson por eso. ¿Qué momento aquel y qué momento este, no? Sí, ¿no? Fue un momento muy bravo, pero bueno, pudimos salir a flote. Y hoy veo realmente que esta sentencia, este fallo de la Corte, me parece que es un ejemplo de justicia, ecuanimidad, paciencia y salomónico también, porque si bien habrá gente que es fanática de la doctora y no le gusta, también es cierto que los fiscales pedimos una pena más grande, los fiscales pidieron 12 años, el procurador Casal en su dictamen, pero eso ya no importa, porque ya hay una sentencia firme. ¿A usted cuando lo investigó le sorprendió encontrarse, porque usted obviamente fue allí y se encontró con esto que decía... Sí, porque es muy importante lo que acaban de señalar, porque no tenemos que perder de vista esto, que el beneficiario de esa obra pública es la misma persona que pasaba cuantiosas sumas de dinero a la familia presidencial y que además fue condenado por lavar 55 millones de euros, ¿no? Esas son las tres patas de una mesa de tres patas, que es Otesur Los Sauces, la ruta del dinero K y la causa vialidad. No hay que perder de vista eso, y cuando uno ve eso en línea con lo que dictaminaron los fiscales del caso, cuando uno ve que la sociedad Austral Construcciones se creó 5 días antes de que empiece. Bueno, es muy difícil no pensar que esto es una asociación ilícita, pero bueno, eso ya no importa, ahora es solamente mi opinión, porque ya hay una sentencia firme. Y me parece que eso es lo más importante, y lo que sigue más importante para mí, desde mi punto de vista,
no es ni si va con tobillera o no va con tobillera, si duerme montada o no. Lo más importante es buscar la plata. Es decir, ir a buscar la plata porque se ha perdido mucho tiempo en este país en leyes, tratando de sacar leyes como la de extinción de dominio o de ficha limpia. Porque no ocurren estas cosas que ocurrieron esta semana. Un fallo de la Corte que pone una versión oficial de lo que pasó. Rodrigo, vos que lo investigaste con aquel equipo fantástico, ¿no? El homenaje a Jorge Lanata, el otro día hablaba con Bárbara, su hija, ¿no? Y todos decimos, qué lástima que no estuviera acá porque se lo merecía, pero junto con vos, con Nicolás Viñaski y demás. ¿Dónde está esa plata? ¿Vos tenés idea? Porque obviamente no, aparentemente no está tan evidente como está. Ustedes también fueron los que fueron investigando en esto con los vericuetos, ¿no? Cómo se fue manejando esa plata, ¿no? Yo creo que parte de la plata, Nelson, está obviamente en alguna de las propiedades, 50 propiedades que tiene Cristina y tiene Máximo Kirchner 50. En la causa que contaba recién el doctor Campagnoli, 50 propiedades en Calafate, los hoteles, los departamentos en Río Gallegos, Puerto Madero. Hay un esquema que es el que contaba el doctor Campagnoli que, digamos, Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner le daban obras públicas a Lázaro Báez, le daban beneficios a Cristóbal López y eso volvía en alquileres, en hoteles, en los alquileres en Puerto Madero, es decir, hacían transferencias al patrimonio de los Kirchner. Hay departamentos en Puerto Madero, en el Madero Center, donde funcionaba la Rosadita, claro, que mencionaba recién el doctor Campagnoli en la ruta del dinero K. Y obviamente después 50 propiedades, 26 creo que están de Máximo Kirchner. Florencia Kirchner quedó con un sobreseimiento firme por parte de la casación, pero en la causa Otesur es la otra parte de mirá lo que decía recién Campagnoli, Nelson, es ruta del dinero acá y vialidad nacional, habla de 3 pilares, 2 ya están firmes, el tercero es digamos, que es Otesur Los Sauces, que es la plata que, digamos, se iba a la obra pública, retornaba de los empresarios al matrimonio Kirchner, a los hijos, en este caso de Néstor Kirchner, Máximo y Cristina, como las cabezas de esa causa en Otesur. También Mercado, la hija de Alicia Kirchner, Romina Mercado, donde aparece el condominio de los Kirchner, de Máximo Kirchner, donde aparecen los Sauces, donde aparece Otesur, donde aparece al mismo tiempo las cuentas, $4,5 millones en una cuenta bancaria, 1 millón en otra. El Tribunal 5, ayer, la noticia se conoció hoy, la contó nuestro colega Hernán Capielo de La Nación, lo que hizo fue rechazar digamos, mantener los embargos de esas 50 propiedades. Eso es una parte de la plata que llega a casi 9.000 millones de dólares. Amigo. Pero hay que llegar a 84.000 millones y falta la actualización. Y ahí está, concreto, lo cuenta Luciani en su dictamen, cuando dice que hay 415.000 hectáreas que compró Lázaro Báez en Santa Cruz, que es el tamaño de 20 veces la ciudad de Buenos Aires. Sí, Nelson, yo creo que ese es un punto central de la denuncia. Más allá de la corrupción y de la condena, que devuelvan lo robado. Uno escucha todo el tiempo que devuelvan lo robado. Y me parece que la plata... Porque en el juicio siempre se habló que Cristina no tenía absolutamente nada que ver, que como la presidenta de la Nación iba a tener alguna injerencia en obritas perdidas por la provincia de Santa Cruz. Y es bueno destacar en este caso, Vialidad Nacional tiene casi 100 años de historia, es un organismo técnico de gran nivel y nunca en la historia de Vialidad Nacional se había designado un gerente por decreto de la presidencia de la Nación. Mira. En 100 años de historia, Cristina Kirchner designó al gerente de administración, que era el encargado de hacer los pagos de los certificados de obra. Fue la única vez en 100 años que en Vialidad la presidencia de la Nación designa a un funcionario en Vialidad, sacando al administrador, obviamente. ¿Y quién era quien designó? Era la mano derecha de Ernesto Clarence. ¿Y quién era Ernesto Clarence? Filancista, como bien ustedes dijeron, de lo que es la ruta del dinero K. Cuando nosotros llegamos a Vialidad, teníamos un presupuesto de 26.000 millones de pesos. De esos 26.000 millones de pesos, 14.000 millones lo teníamos en deuda con las contratistas de todo el país. Durante meses, Cristina no les pagó a las empresas constructoras, que hacían 6, 8 meses no cobraban los certificados de obra. La única empresa
que no tenía ni un peso de deuda del Austral Construcciones y el Grupo Económico de Austral. Claro, porque Ricardo, perdón, no, Sí. esto ya es una pregunta. En la causa se demostró que estaba el teléfono de José López, porque cuando se habla de que no había pruebas que involucraban a Cristina, sacan el teléfono de José López. Ahí estaba el plan limpiar todo y había mensaje de texto entre José López y el secretario privado de Cristina Fernández, que se llama Mariano Cabral. Pero ahí Lázaro Báez se va al kirchnerismo del gobierno y hay 530 y algo de millones que se los liquidan todos a Lázaro Báez. Sí, es más, creo que fue la única vez en la historia que se pagaron certificados de obra por adelantado. Ah, mirá. Cuando nosotros empezamos a ver los números en Vialidad, los certificados de obra de enero, febrero y marzo del 2016, que todavía no estaban ejecutables, ya los habían pagado. Y obviamente les tendrían que haber hecho les hicieron un descuento porque les pagaron por anticipación. Claro. Y algo importante, Néstor, Nelson, Austral Construcciones no tenía capacidad económica para hacer las obras. Imagínense que los montos de estas obras de 1.000 millones de pesos, 1.200 millones de pesos, no se lo puede adjudicar a cualquier empresa que no tiene experiencia o expertise. Y fue por eso que fueron comprando todas las constructoras de la provincia. No solamente a Gotti, acá en Costilla, que estaban nombradas ahí, sino que después fue a otra provincia y por ejemplo, al Chaco y compró a Adelmo Biancalani. Fue comprando empresas constructoras para aparentar de que efectivamente él podía llevar adelante las obras que después quedó corroborado que no se hacían. Compras que eran además hechas con una presión enorme, ¿no? Para el de si no me vendés, te fundís, ¿no? Eso también, ¿no? Ya quiero hacerle una pregunta porque quiero volver sobre el fiscal Campagnoli, lo que él vivió, porque ese tema del juicio político que le tocó marcaba una alerta tremenda para la justicia. Pero quiero recordarlo a Jorge Lanata en este momento. Salieron a decir que yo era un cobarde y que no era periodista. Y vos es que fue hasta gracioso, porque de mí pueden decir de todo, pero las dos únicas cosas que realmente es difícil sostener es que no soy periodista y que soy cobarde. Soy todo lo que quieras, pero realmente decir eso es como raro. Mira, yo soy periodista desde los 14 años. Fundé 2 diarios. 4 o 5 revistas, escribí 14 o 13 libros o algo así. Tengo no sé cuántos premios. O sea, lo único que soy es periodista. Y después, te tengo que aclarar yo a vos que no soy cagón. Yo no sé si vos estuviste en la Argentina en los últimos 10 años, pero vos te acordás quiénes fueron una de las pocas personas que durante los K hablaron de los K. ¿Te acordás? Si encima no te acordás, por favor no me lo digas. Con su genialidad y su talento. Usted estuvo a punto de perder el cargo. Creo que usted fue la punta de lanza, porque si había habido alguna presión judicial no había llegado al extremo. Por eso nos interesaba mucho Campagnoli. A usted el juicio político estuvo ahí a punto de sacarlo de la cancha, ¿no es cierto? Estuvo muy cerca. De hecho, a mí me suspendieron, estuve 8 meses suspendido. Sin goce de sueldo, ¿no es cierto? Y a mi entender fue un primer intento por tratar de disciplinar a los fiscales. Era una advertencia, ¿no? Sí, quisieron disciplinar a los fiscales, a jueces y fiscales, y muy duramente, porque a mí yo no sé si usted se acuerda, pero yo me enteré prácticamente por acá en el programa nuestro, programa limpio, de televisión, lo habían procesado. Cuando yo recién esa tarde había presentado hojas y hojas de defensa. Ni las leyeron y me suspendieron, o sea, no me dieron ni... Me había pedido, escúchenme por lo menos, quería mírenme a la cara y escúchenme. No me olvido más. Nada de eso, y en ese cuarto intermedio que hubo, a mí me suspendieron y yo me enteré en su programa. A partir de ahí fue toda una odisea, no solo para mí, sino para el personal que trabajaba conmigo, que rápidamente fue desmembrada mi unidad de trabajo, mi fiscalía fue allanada, a chicos muy jóvenes, estudiantes de Derecho, abogados jóvenes, lo fueron diseminando en distintos lugares de tribunales, en sótanos, en lugares donde no se podía ni poner una bandera porque no podían estar casi de pie. Y toda esa persecución que también iba de la mano de un ataque judicial con causas inventadas, una por una, que había que defenderse en cada juzgado de Comodoro Pi, y ese tribunal de enjuiciamiento que, como dijo una vez, creo que fue Nicolás Wiñaski, era lo más parecido a un pelotón de fusilamiento. Estaba ya casi todo dicho,
Pero bueno, afortunadamente, la gran labor de mis abogados defensores, el hecho de que la prensa puso al alcance de todos lo que estaba pasando. Jorge Lanata declaró como testigo, muchos testigos. Nicolás también, ¿no? Nicolás también. Había mucho movimiento en la calle y bueno, pues, ahora, fue muy importante y por eso queríamos tenerlo presente, porque usted fue el ejemplo. No se había visto hasta ese momento la decisión clara del kirchnerismo de tener ese nivel de agresividad absoluta contra alguien que pudiera empezar a denunciarlo, ¿no? A investigar, ¿no? Claramente, ¿no? Sí. Toda mi investigación, que fueron 22 días hábiles, porque ya después vino todo el ataque. Hacia los 22 días, la conciencia de lo que significaba su investigación. Sí, en esos ¿no? 22 días después se caían los sistemas, no nos funcionaban los accesos a distintas fuentes de información que teníamos en la Fiscalía, ya no funcionaban. Nosotros sabíamos que teníamos que actuar rápido y con bastante sigilo, porque donde se empezase a saber que estábamos mirando la ruta del dinero acá, iba a venir el ataque, y así fue. Y fue rápido. La causa de Campagnoli es la que la semana pasada adquirió firmeza en la ruta del dinero acá. Y estaban destituyendo a la persona que estaba investigando la causa y que después terminó. Claramente ellos sabían en dónde usted se estaba metiendo. ¿Usted tenía idea de dónde se estaba metiendo? Sí, por supuesto, pero también hay una cosa que es cierto, todo lo que nosotros vimos, por ejemplo, durante la pandemia, la gente no podía ir a un hospital, un mal momento para el mundo, y el kirchnerismo quería la reforma del Poder Judicial, la Comisión Veraldi para ver qué hacía la Procuración, qué hacía el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué ampliar la Corte? Todo eso era para evitar lo que pasó ahora, para que no lleguen los casos a la Corte. Querían ampliarla, querían atacar a todos los jueces. Fue una década de ataque permanente, de asedio a jueces, fiscales. Pero bueno, ahora finalmente tenemos esta versión oficial y bueno, para mí es un momento histórico y que espero que sea un antes y un después en los temas de corrupción. Tengo la parte final y les pregunto casi a ustedes. Voy a empezar por usted. ¿Pensó que iba a llegar este día o dijo este momento? Porque fue todo un tema, ¿no es cierto? Lo que pasó en los momentos finales, ¿no? Sí, yo pensé que sí, que iba a llegar en algún momento, porque yo soy confío en la justicia, es lo que me dedico desde joven y creo que en definitiva la ley vence y en definitiva la ley nos iguala a todos ante ella y que en algún momento, tarde o temprano, iba a llegar. Como también sabía que en mi caso, tarde o temprano, sí iba a saber la verdad. Claro, correcto. Pero el caso, y ya le pregunto a Ricardo, de Campagnoli tenía un antecedente, ¿te acordás, Rodrigo? Que fue el caso del fiscal Eduardo Sosa. Claro. En Santa Cruz, que lo investigó a los Kirchner, lo volaron, y cuando años después la justicia lo quiso reponer, ya eso no existía más. Así que usted seguía más el cargo. Ese parámetro. ¿Usted pensó que iba a llegar esto? No. Porque la pasaron muy mal, no la pasaron bien. No la pasamos bien, pero nunca tuve dudas de que la justicia iba a llegar, nunca tuve. Mucho más cuando empezó el juicio, cuando las pruebas estuvieron ofrecidas de la forma que se ofrecieron, y cuando vi que ellos no tenían una defensa técnica, sino solo política. Fueron muchos años, 9, pero con el convencimiento de que otra Argentina era posible y que hacía falta este fallo. Porque era tal el nivel de impunidad que nosotros vivimos en Vialidad Nacional, de llegar a un organismo donde uno empezaba a entrevistar a los empleados en Santa Cruz y en vez de ser los empleados de Vialidad eran empleados de las constructoras. Eran los mismos empleados que definían las adjudicaciones o las licitaciones o las certificaciones. La verdad que Santa Cruz era tierra fértil para la corrupción, nada más. Y nunca tuve dudas de que la justicia se iba a expedir de la forma que lo hizo. ¿Y vos, Rodrigo? No, yo pensé que iba a ser más adelante. Rodrigo, que está futuro abogado inminente. No, ¿sí? lo que pensé que iba a ser más adelante. La verdad que no pensé que iba a ser ahora y la verdad que me sorprendió y bueno, obviamente vamos a ver cómo termina ahora la semana que viene. A los tres muchísimas gracias, no solamente por su presencia aquí, sino por este compromiso republicano de denunciar los distintos rubros y campos que le corresponden la corrupción. En la época del kirchnerismo, que fue muy difícil. Hoy nadie tiene idea lo que fueron esos años.
de un poder tremendo que tuvo gente profundamente corrupta y autoritaria. Muchas gracias. Seguimos. Ojalá donde esté, que esté bien, eso que yo pido, le pido a la Virgen, a Dios, que le cuide. No se perdió, ni le atropellaron. Jamás en mi vida se me ocurre hacerle daño a un niño, jamás. Estuve todo el tiempo sentado a la mesa. De hecho, estaba imposibilitado de salir de ese lugar, porque era un lugar bastante ajustado, digamos. Lavé los platos, lavamos los platos con todas las chicas. Después fuimos con los chicos a la Naranja, pero yo no llegué, yo volví de la tranquera. La Avelina sale al instante, mi papá sale al instante, Camila creo que sale al instante. La verdad que fueron 3, 4 y nadie lo vio, nadie vio nada. Si nosotros necesitamos de ustedes, toda la sociedad, le vamos a hacer saber cómo lo estamos haciendo y cómo lo hicieron desde el primer momento. El almuerzo fue rápido, yo no noté nada raro. La veo a mi mamá llorando. ¿Qué le pasó? Le dice, yo la quiero que hable, que diga dónde está Loan. Yo la quiero escuchar, qué es lo que dice, me dijo por mi tía la Avelina. Increíble que él podría estar caminando esa cantidad de alrededor del monte que dice que se perdieron, pero no. No, es imposible caminar así, no puede caminar tan lejos. En aquellos días tan intensos del caso Loan, siempre hablábamos con la familia y decíamos, no lo vamos a olvidar el caso Loan, y por eso, junto con las novedades alternativas a lo largo de estos meses de la justicia, volvimos allí y con una de las periodistas que más lo cubrió y lo vivió intensamente, que es Paula Bernini. Pero te confieso, Paula, y por eso me interesaba tenerte unos minutos con nosotros, lo que de acá vimos a mí me impactó, porque lo que vimos es que, salvo por vos y algún otro, y por supuesto los padres, es como ahí si el caso ya no existiera más, como si nadie se ocupara de Loan. ¿Es una impresión equivocada, Paula? Es la misma impresión, Nelson, que tuvo la familia. Por eso no se quedaron el 9 de julio. Dijeron que la localidad de 9 de julio de alguna manera bajó los brazos, ya no los acompaña a ninguna marcha, por eso decidieron irse a Corrientes. Y en Corrientes hay que decir que la marcha no fue multitudinaria. La marcha realmente no tuvo el peso que los padres hubiesen deseado que tengan. Qué pena. Es como si la cotidianidad nos empiece a borrar, ¿no?, este pedido de justicia y de aparición con vida de Loan. Es una causa que creo que nos atravesó a todos los argentinos. Estuvimos pendientes del caso de Loan, pero acá hay que poner en el foco en la justicia, Nelson, que no pudo dar respuestas al día de hoy. Entonces, lo que hace la sociedad es perder las esperanzas, bajar los brazos. De alguna manera, la justicia está tan estancada como estaba al principio. Tiene las mismas hipótesis, las mismas dos hipótesis, la del accidente, la de la trata, así llegan a juicio oral y la sociedad descree de que la justicia va a poder dejar preso a los 7 detenidos, descree de que alguno se va a quebrar y va a contar la verdad, porque hasta ahora ninguno de los 7 detenidos contó verdaderamente qué pasó. Hay un bloque de silencio. Paula, tanto ayer, cuando a lo largo de todo el día en TN, después también cuando estuviste con nosotros en Telenoche, y ahora te veo compungida, te veo como triste. Eso es lo que me transmite. ¿Qué te pasó a vos viendo todo esto después de todo el trabajo que vos hiciste? Estaba, por supuesto, con Sebastián Domenech y Sergio Farina. Cuando digo vos, represento a todos los que estuvieron allí, esos 40 y pico de días, tratando de aportar lo más posible sobre esto. ¿Cómo lo viviste esto? ¿Cómo lo vivís? Yo me quedé, Nelson, 68 días. 78. Nunca fui, vine, me quedé directamente el 9 de julio, más allá de que éramos un grupo que cubríamos el caso, muchos iban y venían, yo me quedé los 78 días. Y la verdad es que más allá de lo que se veía al aire, uno convive con la familia, con el dolor, entonces te atraviesa. Y yo tenía el mayor deseo de que esta causa llegue a juicio con certezas, con pruebas claras. Y la verdad es que no.
La verdad es que no tenemos mucho más que informar, que hoy la novedad tal vez es el no acompañamiento ya de la sociedad, de alguna manera la desazón de todos nosotros frente a la justicia. Ayer le preguntamos a José, el papá, y a María, la mamá, ¿ustedes creen que Eloan va a aparecer? Y con certeza ellos dicen que sí, porque obviamente las esperanzas no las pierden. Pero hay que decir que alrededor la gente se mira como diciendo, es muy difícil, Ahora, porque si no tenés ningún camino que lleve a Eloan. Paula, porque por lo que vos transmitiste ayer todo el día, hoy, prueba concreta no hay ninguna. Es decir, con eso que hay, ¿se va a poder condenar a alguien? ¿Y de qué? Si no hay ninguna evidencia, por lo menos de lo que vemos y que vos buscaste, además no hay ninguna evidencia realmente concreta, son todas suposiciones. ¿Puede juzgarse a alguien por eso? No, porque las pruebas no son sólidas, Nelson. Entonces, todos son indicios, todas son suposiciones y las pruebas son muy endebles. Tal vez mi tristeza hoy o mi desazón, volviendo a 9 de julio, es que todo volvió a la normalidad, todo volvió a ser cotidiano y que de alguna manera la sensación es que ganaron los malos. Claro. Que un nene de 5 años desapareció y no sabemos dónde está, no sabemos qué pasó con él. No sabemos qué pasó, ni siquiera Nelson, después de que llegó al Naranjal. Comió naranja, salió del Naranjal, ¿y qué pasó con Eloan? La verdad es que cuando vos hablás con los hermanos, y yo le digo, ¿cómo están viviendo todo esto? Nosotros no estamos viviendo, me dijo. Nosotros estamos sobreviviendo. Claro. Nosotros dejamos de vivir el día que desapareció Eloan. Es muy difícil realmente hoy, un año después, ver que la justicia está amesetada, que llega con la misma información que teníamos hace un año, porque no hay información nueva, no hay pruebas nuevas. Entonces la verdad es que se espera este juicio oral, todavía no tiene fecha, se espera este juicio oral, pero la noticia que tenemos que dar es que no hay ninguna prueba sólida que pueda dejarlos detenidos. Tal vez, Nelson, tal vez los 7 queden en libertad y esto quede completamente en la nada. Qué triste, ¿no? Realmente, ¿no? Lo refleja tu cara, ¿no? Y la nuestra también. Yo ayer, te confieso, cuando veía a los papás me partía el alma porque de verlos tan solos, ¿no? Tan solo en esto, porque allí estabas vos solamente con ellos y nada más, ¿no? Y ayer, mira, Nelson, en el momento que los padres se fueron a Corrientes, los hermanos se quedaron en la casa. Y nosotros queríamos que la localidad de 9 de julio los iba a acompañar. Mirá. Solitos estaban, solos. Esa es la palabra, esa es la verdad. Estaban solos. Hay gente, no voy a decir que no, que se acerca diariamente a tomar mate con ellos, se acercan a tratar de darles un abrazo, un beso, pero son muy pocos. Entonces, están realmente solos en esta lucha que parecía que no iba a llegar nunca a este momento, porque fue tanto el poder que tuvo este caso que atravesó a la Argentina. Todos estábamos pendientes de Eloan, pero hoy hay que decir que ya nadie lo está buscando. Y te digo, Nelson, que yo estoy segura, convencida de que los 7 implicados, los 7 detenidos tienen algo que ver en esto. Porque si no, no se entiende cómo alguien plantó un botín a 3 kilómetros de donde desapareció Eloan. Alguien trató de, ya sea accidente o sea que se lo hayan llevado para algún otro fin. De las dos maneras hay que decir que el botín lo plantaron para desviar la investigación. Entonces, hay alguien que está queriendo que no se sepa la verdad. Y tenemos que decir que mucha gente buscó a Eloan ese 13 de junio y el 14 y el 15 de 2024 cuando desaparece. Mucha gente. Pero, sin embargo, el botín lo encuentran. ¿Qué actores? Laudelina, hoy detenida, la tía. Su hija, sumamente sospechada, Macarena, y también el comisario Maciel. Mirá qué 3 personajes encuentran el botín de Eloan. Entonces realmente ahí está la verdad. Ahí hay una verdad oculta que no la quieren decir. ¿Sabes por qué, Nelson? Porque una pena por accidente y después ocultamiento del cuerpo, o una pena por sustracción del menor, es mucho, mucho más grande que si llegan a juicio y quedan libres. Paula, muchísimas gracias por este trabajo tuyo, que lo haces con este compromiso. Tu tristeza refleja la que tenemos nosotros, ¿no? Porque es un signo ominoso para adelante, ¿no? Un chico puede desaparecer con total impunidad en la República Argentina. Gracias, Paula, nuestro cariño
Gracias, por Nelson. supuesto, valoración Gracias por todo tu trabajo. Y todo el equipo, ¿quién te acompañó allí? Gracias de verdad. Está Hernán Pereira, Mariano Hernández, Sergio Cantero, Checho, está Emiliano Tacistro, José Pose y Nicky Guardia. 6 guardianes, 6 que estuvieron también conmigo hace un año. Quisieron venir justamente a un año del caso Loan. A todos nuestro reconocimiento y gratitud. Paula, muchísimas gracias. Un beso, Nelson. Vamos que seguimos. Estamos con el minuto a minuto de esta noche terrible en Medio Oriente, Gonzalo. Mirá esta imagen, Nelson. Centro de Tel Aviv. Ah, mirá, upa. Centro de Tel Aviv, destrozos en Tel Aviv, producto del impacto de los misiles. Upa. Escuchá el sonido de los escombros, Nelson. Mirá. Se reportan decenas de heridos, algunos hablan de algunas personas que lamentablemente han perdido la vida. Ya. Esto pasó, repito, en el centro de Tel Aviv por los últimos ataques que estábamos viendo al inicio del programa. Ya más de 100 misiles lanzados por Irán en el día de hoy. Una escalada, Nelson, que no me animaría a decir cuál es el límite. Los especialistas ya están hablando de una escalada sin precedentes, histórica, y que está entrando en una espiral prácticamente incontrolable. No se habían visto estos destrozos en Tel Aviv en los ataques anteriores porque eran drones que habían sido interceptados y los destrozos habían sido en las zonas limítrofes, ¿no es cierto? Del norte, ¿no? Efectivamente, Nelson, fíjese, esto es imágenes en vivo, en vivo en las afueras de Tel Aviv, ya no en el centro, con los equipos de rescate y de emergencia, trabajando en un edificio. Eso es un edificio residencial, claramente. Sí, claro. Sabés, Nelson, que recién hablaba con algunos colegas que están lógicamente despiertos. Todo el mundo en Israel está despierto y me decía que empezaron a sonar las alarmas, no llegaron a ir al búnker porque cuando estaban bajando por escalera, claro, los ascensores no se usan, empezaron a retumbar el edificio directamente por los impactos de las explosiones. Tremendo esto, ¿eh? Tremendo. Y como usted mencionaba, Nelson, estas imágenes no se habían visto en Tel Aviv, ni siquiera con los ataques, con los misiles lanzados por Irán el año pasado, el 1 de octubre, que se suma ya a las consecuencias del día de ayer. Y frente a estas situaciones que el gobierno de Benjamín Netanyahu no puede no responder, ¿no? Porque siempre se jactó de, pese a llevar adelante las operaciones militares fuera de Israel, su población estaba a resguardo y estaba segura, pero el poderío que está utilizando Irán en esta ocasión indudablemente es mucho más fuerte. A pesar de no ser tan moderno como el de Israel, tiene poder de daño, ¿no es cierto? Claramente, ¿no? Porque para vulnerar, Nelson, los sistemas de defensa, sea el sistema Arrow o la cúpula de hierro, se necesita un poderío militar muy, pero muy importante. Fíjense. Y masividad. Exacto, ¿no es masividad, cierto? efectivamente. Cantidad, ¿no? Fíjense cómo quedó ese edificio, Nelson, impresionante. Eso es un misil que cayó, un misil balístico posiblemente que cayó directamente en el edificio contra ese punto. Correcto. Que para marcarlo esto, ¿no? Que venimos señalando con Gonzalo, ¿no? La diferencia hasta el momento de los ataques, Israel está atacando puntos estratégicos de Irán. Irán está atacando a la población civil, claramente, ¿no es cierto? Definitivamente, Nelson. Y sabe que es importante también mencionarlo, hablaba con distintos analistas. Estamos en presencia de lo que posiblemente durante 46 años los dos países planificaron, son los ataques mutuos. Correcto. Irán lo planificó también, o lo quiso planificar con la presencia y participación del Hezbollah. Por eso durante décadas financió al grupo Hezbollah como un brazo armado en el Líbano vecino a Israel, nada más que Israel tuvo una estrategia militar acertada de desarmar toda la infraestructura y la estructura del Hezbollah. Por eso el Hezbollah no está participando de la guerra. Pero las operaciones de Israel en territorio iraní también son la ejecución de años y años y años de planificación y proceso. Irán lo había hecho con las organizaciones terroristas en forma, organizaciones inorgánicas,
para que, digamos, no recibiera los ataques directos y que los ataques fueran contra Hezbollah y demás que actúan como máscara, ¿no? Atenti con esto, la pregunta es quién para esto. Ya seguimos, estamos en El Corresponsal en esta intensa noche. Para la atención en Medio Oriente y la información de último momento, Gonzalo. Sí, Israel bajo fuego, Nelson. Se aumenta la cantidad de personas heridas, ya se está hablando también de muertos en el centro de Tel Aviv. Repetimos lo que dijimos recién. Estas imágenes que estamos viendo ahora de edificios totalmente destrozados en Tel Aviv, en el centro y también en las afueras, no se habían visto hasta el momento. Habla de la magnitud de este ataque y una información importante también que está dando cuenta Al Jazeera, que las autoridades de Irán están reunidas en este momento para analizar cortar el estrecho de Hormuz. Lo decíamos recién. ¿Cuál es la importancia del estrecho de Hormuz? El 20% del petróleo mundial pasa por ese lugar. Significaría obviamente un descalabro total al mercado petrolero, con impacto en Oriente, con impacto en Occidente, con impacto en África. Así que atención con esa información también. Así está el mundo y usted lo está siguiendo en el minuto a minuto aquí en TN. Todos nosotros trabajando para todos ustedes. Gracias, Gonzalo. Por favor, Nelson. Sigan con Tarico. Esto es TN. Bella noche. Hasta el próximo sábado.